Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por estar del otro lado de la pantalla. Hoy comienza el Reloj de Dios con una nueva oportunidad para hablar de temas escatológicos. El momento propicio para tomar la Biblia, la tableta, lo que se tenga a la mano y empezar a estudiar a profundidad las noticias y lo que nos están diciendo a través de nuestro apóstol Sergio Enríquez, que hace un análisis profundo. Comenzamos saludando a todo el equipo, a ustedes detrás de la pantalla, a nuestra anfitriona, hermana Leti de Enríquez y por supuesto Elsa Mariana García, quien les habla. Apóstol, estamos iniciando un mes y aunque siempre usted da gracias por eso, también estamos en medio de la conmemoración del ataque que sufrió Israel, que hoy por hoy es noticia. Y hace un año. Exactamente un año, sí. Hace un año que yo tuve una ilusión, decía la canción, ¿va? Decir, hace un año que yo tuve un gran ataque, ¿va? Sí. Realmente todos los escenarios, como lo platicábamos en el programa anterior, se están alineando. Esa alineación depende de la perspectiva que nosotros tengamos. Puede ser una gran bendición y una gran noticia porque nos está diciendo que el Señor viene pronto, ¿verdad? Pero también es temible porque las cosas que se dan pueden causar mucha confusión, incertidumbre, animadversión, pleitos, polarización, etcétera. Y eso es muy lógico, ¿verdad? Sobre todo el que lo está viviendo sin Cristo, sin la ayuda. La Biblia deja ver, cuando habla de Lot, dice, aquel justo afligía su alma por la conducta de los hombres en medio de los cuales él vivía. Y es importante que notemos eso que acabo de decir, porque la Biblia, igual que nos ha dicho, y lo hemos estado mencionando en programas anteriores, que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, también dice será como en los días de Lot. Entonces vemos a un Lot que está afligido por todo lo que está viendo. Lot vivió en medio de Sodoma y Gomorra y sabía todas las cosas que sucedían, y eso afligía su alma. Lot miraba que sus hijas, pues la Biblia sugiere que no solamente tuvo esas dos hijas, sino que tenía otras y otros hijos varones. Sugiere eso la Biblia, pero ese no es el tema. Pero la cuestión es, lo que sí es el tema y puede ser fácilmente comprobable, es que yo imagino que él sufría sabiendo que tenía que darle sus hijos a unos sodomitas, sus hijas a unos sodomitas. Exactamente. La Biblia nos narra que cuando lo llegaron a querer violar a los ángeles, los de Sodoma, dice que Lot salió a decirles, no hagan esto y todo. Y dice ahí, todos los varones, hombres, grandes, jóvenes, todos rodearon la casa. Pero si dice todos, es un absoluto. Así es. Y las hijas de él tenían novio ahí. Y cuando dice todos, entonces me da a entender que aún ellos estaban afuera haciendo lo que tenían que hacer. Entonces él afligía su alma. Eso puede suceder en nosotros en este momento si estamos poniendo nuestra mirada en nuestras tiendas en Sodoma. Ahora, si estamos como Abraham, fuera de Sodoma, pues no nos va a afectar. Pero sí vemos que también la Biblia nos narra y nos dice
que cuando el Señor venga, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Sí. ¿Por qué erguíos? ¿A quién le pueden decir erguíos? A quien no lo está. Pues sí. Está agachado. Sí, pues, y ¿a quién le decía su mamá, párate bien, patojo? Pues al que andaba así todo jorobado. Párate bien. Te voy a conseguir esa cosa que lo ponen a uno así. Pero ¿a quién? Al que está cabizbajo. ¿Verdad? Levantad vuestras cabezas. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué está cabizbajo ese, que es cristiano? ¿Verdad? Pues porque está viendo un ambiente tenebroso. Absolutamente. Y no solamente eso, sino que el mismo Señor dice, y a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ahí vemos por lo menos 4 situaciones que afectan negativamente a un cristiano cuando mira estas señales. Sin embargo, cuando nosotros vemos el llamado de Dios a que nos alegremos en medio de las pruebas, de las luchas, digamos, la novena bienaventuranza, así le llamo yo, la novena bienaventuranza de Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Alegraos y regocijaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, y vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿cómo nos está diciendo? Cuando estén hablando mal de ustedes, cuando les estén yendo mal, te tienes que alegrar. Te tienes que alegrar. ¿No te parece incongruente? Sí, por ¿verdad? supuesto. Sí. Agradece el sufrimiento sí, casi. Sí, agradece que estás sufriendo. Exactamente. Y cuando lo vemos desde este ángulo, dice que a los discípulos del principio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, o 4, dice que los agarraron, los torturaron, les dieron, les pegaron y les dijeron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y cuando los dejaron en libertad, dice que ellos salieron alegres de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro que todas las circunstancias que vivimos van a ser para beneficio de nosotros dependiendo de lo interno que tengamos en nosotros, en nuestro corazón. Porque ahí se están gozando los que están sufriendo. No es que se gocen porque se sacaron la lotería, porque ¿quién no se va a gozar por eso? Sí. Sino que dice, aún en medio de la tormenta. Entonces, lo que yo veo, Elcita, en este momento es ese clima, ese ambiente. Como en los tiempos de Lot. Como en los tiempos de Lot. Algunos, como dice también Lot, y en los tiempos de Noé, y en los tiempos de Lot, que no les importa. Porque dice, se casaban, se daban casamiento, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban, cosechaban, edificaban, etc. Como quien dice, seguían el día a día. ¿Que pasó algo allá? A mí qué me importa. No se trata de vivir así tampoco. Sí. Se trata de estar alerta de todo y saber, ¿verdad? Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos. Levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Entonces, vemos a Israel. No podemos, en el caso personal, yo no puedo desligarme totalmente del sentimiento, de lo sentimental. Digamos un aprecio especial. Por Exacto, Israel. Sí. Y es que volvemos otra vez al justo Lot, ¿verdad? Sí. Que afligía su alma al ver la conducta nefanda, porque yo miro y digo, ¿cómo es posible que las multitudes caigan en la trampa de la falsa noticia que promueven los enemigos terroristas, pues los terroristas, enemigos de Israel, y no solo de Israel, sino de todo el mundo libre? Sí. De aquellos que bombardearon estaciones de metro, estaciones de tren, que bombardearon aeropuertos, que bombardearon puertos marítimos, que lo han hecho, que se bajaron las Torres Gemelas, y a ellos se les va a creer ahora. Entonces uno dice, pero el mundo está loco, ¿ah? Claro, que cambio de comportamiento. ¿Cómo es posible que por años, porque ya son más de 4 décadas en donde esto se ha ido incrementando? Entonces, eso causa también cierto escozor en el alma de uno, y que tiene uno que llegar delante de Dios, Señor, ayúdame para que no me enoje, ¿va? Pero miras eso y decís, wow, esto
es impresionante. Pero como está en la Biblia... Tiene que pasar. Apóstol, y cuando hace un año, el 7 de octubre, ocurrió todo esto, que usted se levantó con esa noticia, ¿creyó en aquel momento usted que este conflicto se fuera a prolongar tanto y que se fueran a sumar otros combatientes, digamos otra vez, en contra de Israel? ¿O creyó que eventualmente eso podía pasar y de acuerdo al contexto de la Biblia que usted conoce? Mira, yo no te voy a decir que sabía que todo esto iba a venir. No lo puedo decir de esa manera. Muy bien. Pero sí, lo que sí tenía bien claro, y lo dije en su tiempo y lo puedo corroborar con los versículos bíblicos, es que era un cambio de época. ¿Por qué razón? Pero yo me recuerdo que lo explicamos en aquella oportunidad, que a partir de la caída del primer Adán, Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4, del primer Adán, la caída, cuando empieza a avanzar el conteo de los años, 1948 años, nace Abraham. Nace Abraham. Es decir, cae Adán y empieza el conteo de años. Y 1948 años nace Abraham, el padre de la fe, y con él un nuevo trato de Dios con la humanidad, ¿verdad? En Génesis 12. Entonces, cuando Abraham tenía 75 años, salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Salió de Harán. Y entonces al sumar 75 años más los 1948 era 2023, ¿verdad? Y entonces en ese año fue cuando vino este ataque. Entonces yo entendí ahí que había algo inédito en la historia de Israel. Entonces, aunque no sabía que se iban a unir o iban a suceder todas estas cosas, sí me lo esperaba por esa advertencia. Así es. Ha pasado un año y nosotros vemos, es impresionante porque el 7 de octubre del 2023 Israel fue atacado, ¿verdad? En su fiesta, estaba en la finalización de una de sus fiestas, el Sukkot, me parece. Y pues tenían otra fiesta secular, ¿verdad? En la playa, pues es otra cosa. Sí. Y eso fue aprovechado por los terroristas para invadir y matar más de 1,200 personas y llevarse rehenes, de los cuales todavía tienen 100 después de un año. Cierto. El día siguiente, el 8, es decir, el día 7 sucedió eso. El día 8, cuando Israel todavía no había reaccionado para ir a traer a todos los que se habían llevado secuestrados, Hezbolá, desde el norte de Israel, sur del Líbano, les empezó a tirar cohetes, misiles, sin provocación alguna. Sin ninguna provocación. Cierto. Entonces empezaron, diario. Ok, ellos hicieron la tarea que tenían que hacer con de Hamás y se voltearon para acá. Pero eso, el mundo no lo menciona. No. Lo que dicen es un alto al fuego. Sí, pero un alto al fuego, pero si ellos fueron los atacados, ¿verdad? Sí, ¿bajo qué condiciones? Es ilógico. Pero entonces eso tiene que ser espiritual. Es el espíritu del anticristo convenciendo a todos los líderes del mundo, pensando no humanamente, sino que humanísticamente, que no es lo mismo. Y la Biblia nos narra bien también que el Señor reprendió a Satanás en Pedro cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Pues así está el mundo y la mayoría de sus líderes. Ok. Pero ahora la cosa se ha vuelto más complicada. Exactamente. ¿Verdad? Parecería que fueran como principios de dolores. ¿verdad? Pero ahí ya tenemos un escenario, Elcita, digamos que es el escenario Israel, que está candente, que está ardiente. Exactamente. Pero ahí vienen otros escenarios que hemos estado platicando desde la vez anterior, bueno, desde hace rato. ¿verdad? Pero enfocando Israel, mira, hay varios pasajes en la Biblia que nos dejan pensativos respecto a lo que está pasando ahorita. Uno de ellos
es Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, el Señor le habla al profeta y le dice: hijo de hombre, profetízale a Gog, rey de Magog, de Ros, Tubal, Mesec, y dile lo siguiente. Y no solo a ellos. El Señor le manda a profetizar ahí a 9 naciones, dentro de las cuales está Gog, Magog, Mesec, Tubal, Bet Togarma, Etiopía, Fut y Persia. Y Persia es Irán, sí. ¿Verdad? Porque Persia se llamó Persia hasta el siglo pasado, en donde le cambiaron el nombre a Irán. Sí. Profetízales y diles lo siguiente. Y les empieza a decir todo lo que hace. Sucederá que en el final de los días vendrás a una tierra que habita en paz, que habita tranquila. Fíjate qué interesante, porque me parece que no me recuerdo si es el versículo 8 o el 12, habría que verlo, donde el Señor, vamos a ver si lo encuentro así rápidamente acá. Fíjate, así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Wow. Sí. O sea, traduciéndolo, quiere decir que eso, entre otros países, Dios se lo dijo a Irán. Sí, es que, digamos, en el versículo, vamos a ver, 5, dice, desde el 4 lo voy a leer. Muy bien. Dice: te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos, jinetes, todos ellos bien equipados con una gran compañía, con pavés, escudo, y ellos empuñando espada. Entonces dice Persia, Irán. Pero ya le había dicho a Ros, Tubal, Mesec y Bet Togarma, a todos ellos les había dicho, Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, Bet Togarma de las partes remotas del norte. Esto es bien importante, partes remotas del norte. Muy bien. Con todas sus tropas, muchos pueblos estarán contigo. Disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al final de los años, dice acá. Wow. Al final de los años. O sea, no era una profecía a largo plazo, no era mediano plazo ni a corto plazo, era a largo plazo, era este momento. Recibirás órdenes, a fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes, mira esto, es importantísimo, porque aquí me parecería que es el cumplimiento en parte de Ezequiel 38 en cuanto a Israel se refiere, porque aquí tenemos que hablar de otras cosas, no solamente de Israel, porque tenemos 7 escenarios escatológicos. Pero mira lo que dice: cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido desolación continua. Este pueblo, el que vas a atacar, el pueblo que tú vas a atacar, le está diciendo a esos 9 países, fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. O sea, Israel ha tenido, debido a que se portaron mal, había una advertencia de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versos 6:4, en donde el Señor, si te portas mal, te voy a dispersar en todo el mundo. Eso se llama diáspora. Así es. Si te portas mal, te voy a dispersar entre todas las naciones. Y ocurrió. Te lo advierto. Se portaron mal. Entonces los empezaron a dispersar. Pero como eran tan fuertes los israelitas, entonces hubo un rey de Asiria que cuando los conquistó, eso está en la Biblia, desde luego, dijo: no, estos no entienden. Lo que voy a hacer es que me los voy a sacar de aquí, de Samaria, de Jerusalén, los voy a sacar a todas las demás tierras. Y en su lugar voy a traer gente de todas las demás tierras y las voy a meter aquí.
Entonces, eso hizo. Entonces, eso fue una diáspora tremenda. A los que trajo de afuera para meterlos acá, se los comían los leones, porque no conocían la ley. Entonces, trajo de regreso sacerdotes judíos para que les enseñaran a los extranjeros cómo guardar los mandamientos y que los leones no se los comieran. Eso está reportado en la Biblia, ¿verdad? Yo solo estoy dando ahí unas pinceladas. Sí. Pero se llegó a todo Israel. Entonces, Israel tenemos en todas las naciones. Exactamente. En todas las naciones. En Rusia, en Alemania, en Polonia, en España, en Portugal. En este momento, las más grandes comunidades israelitas habitan en Nueva York y en Buenos Aires. Wow. ¿Verdad? Pero aquí en América. Sí, pero eso no quiere decir que solo ahí hay, ¿verdad? Claro. Sí. Digamos, Colombia tiene una colonia de judíos que ni siquiera sabe que son judíos, ¿verdad? Incluso tienen lugares que tienen nombres de allá, Antioquia. Le dicen ellos, y nosotros los conocemos como Antioquía en la Biblia. Sí, sí. Entonces, se los dispersó. Se cumplió. Exacto. Pero aquí lo que dice es que estas 9 naciones van a venir y van a atacar a Israel, que fue sacado entre las naciones. Es decir, los trajeron de regreso. Claro. Los trajeron de regreso. Eso se llama en hebreo aliyá. Aliyá quiere decir, es la finalización de la diáspora y literalmente quiere decir subir. Por eso es subamos a Jerusalén. Subiremos a Jerusalén. Sí. Entonces, de todos los lugares a donde fueron dispersos, el Señor los empezó a traer. Ha habido 5 grandes aliyás en Israel. No fue este el primero. Ya No. ocurrió. Desde el siglo anterior empezaron a venir la primera aliyá y diferentes tipos de personas. Y fue tremendo porque vinieron en la segunda aliyá, llegaron unos socialistas, comunistas, judíos, que llegaron a Israel. Pero las otras aliyás trajeron otro tipo de gente con un pensamiento distinto, especializados en diferentes cosas, artes, profesiones, etcétera. Sí, profesionales. Claro. Unos que venían de Alemania, otros que venían de Inglaterra, otros que habían como que si los hubieran mandado a estudiar y ahora regresaron. Wow. Por eso es que también esa nación prosperó inmediatamente. Sí. Les habían educado a la gente allá y los metieron ahí de regreso, se pusieron todos de acuerdo. Claro, 5 aliyás. Sí, les dieron becas, que les pagaron con sangre, por cierto. Sí, sí. Pero entonces ahora ellos han tenido esas 5 aliyás. Esto causó problema. Y por eso es que se dice que los colonos, y es una historia muy larga, no quiero detenerme ahí. Lo que quiero hacer ver es que estas 9 naciones los van a atacar a ellos, a estos que ya fueron rescatados. Que ya regresaron. Que ya regresaron y están viviendo hasta cierto punto tranquilos, sí, están en su tierra. Porque es que mira el cita, cuando estaban en Rusia, por ejemplo, los ponían en aquellos pogroms y los perseguían, ¿verdad? Hay incluso reportes de la industria del entretenimiento. No sé si tú viste una película. No, tú no la viste de plano, estabas muy jovencita. O tal vez va porque la película sigue ahí. Okay. Que se llama Un violinista en el tejado. La vi. ¿Sí la viste? Bueno, claro sí. Violinista en el tejado expresa una comunidad judía, ¿verdad? Que está en Rusia en el tiempo de la revolución de los 1920 por ahí. Entonces estaban en Rusia, estaban en todos lados. Cierto. El Señor se los trajo de regreso a Israel y ahí los perseguían, allá los perseguían. Entonces ellos dijeron, tengamos nuestra tierra, aquí ya no nadie nos va a perseguir. ¿Y qué si se juntan? Y todo el mundo los sigue persiguiendo ahí, ¿va? En su propia tierra. En su propia tierra. Así bueno, es. Entonces aquí dice el Señor, al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. Han sido recogidos de muchas naciones de los montes de Israel, que habían sido desolación continua. Este pueblo fue sacado entre las naciones y habitan seguros, todos ellos. Entonces, mirá lo que le dice el Señor en Ezequiel 38. Tú subirás y vendrás como una tempestad.
serás como una nube que cubre la tierra. Tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios. Que lo oigan, lo que dice el Señor Dios. Yo no estoy profetizando, estoy leyendo la palabra profética más segura. Sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Eso fue lo que hicieron, porque no tenían, se les metieron a sus casas, no estaban confiados, tranquilos, que estaban en su propio pueblo y les llegaron a hacer lo que les hicieron. Para tomar botín y proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados. ¿Desolados? Ahora poblados. O sea, lugares que habían estado desolados, pero con la aliyá, ahora poblados. Y contra el pueblo reunido entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones y que habita en medio de la tierra. O sea, en otras palabras, te le vas a dejar ir a Israel, que han logrado sembrar, cultivar, trabajar y prosperar. Sí. Eso es lo que le está diciendo. Apóstol, ¿le parecería bien si le compartimos a los televidentes parte de lo que nuestro equipo ha recabado respecto a Israel, para que veamos este pequeño resumen que nos habla un poco acerca de lo que ha vivido Israel durante todo este tiempo y la situación actual, para que nuestro apóstol siga analizándolo y ustedes tengan esa información? Sí, amén, hagámoslo. Vamos a ir. Bajo la perspectiva de Ezequiel 38. Claro, eso nos abre la mente increíblemente. Bajo esa perspectiva, ahora sí vamos a verlo. Escalada en el conflicto israelí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró ante los mandatarios en las Naciones Unidas que Israel está ganando en su lucha, lo que disminuye aún más las expectativas de un alto el fuego internacionalmente respaldado para frenar la escalada hacia una guerra regional total. Sosteniendo dos mapas titulados La bendición y la maldición, Netanyahu lanzó una advertencia directa a Irán, asegurando que no hay lugar en Irán que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar. Y eso es cierto para todo Oriente Medio. Además, afirmó que el ejército israelí continuará degradando a Hezbollah hasta cumplir sus objetivos en la frontera con Líbano. Antes de que comenzara el discurso del primer ministro israelí, más de una decena de delegaciones, incluyendo a representantes del Estado de Palestina, abandonaron directamente la sesión de la ONU. El ejército israelí anunció el sábado, 28 de septiembre, que había eliminado a Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, en un ataque dirigido contra el comando central del grupo en Beirut. La muerte de Nasrallah representa un duro golpe tanto para Hezbollah como para Irán, ya que deja a Teherán sin uno de sus aliados más influyentes en el mundo árabe. Un día después de anunciar la muerte de su líder, Hassan Nasrallah, Hezbollah confirmó el fallecimiento de Nabil Kaouk, jefe de seguridad de la organización, y de Ali Karaki, comandante del Frente Sur, quienes se encontraban con Nasrallah en el momento del ataque fatal. Mientras tanto, Israel continuó sus ataques en Líbano, que al domingo, 29 de septiembre dejaron al menos 105 muertos, según las autoridades locales. Lunes 30 de septiembre el ejército israelí declaró zona militar cerrada a varias comunidades fronterizas con Líbano, prohibiendo el acceso. Además, Israel informó a Estados Unidos sobre planes de realizar operaciones terrestres limitadas contra la infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano, según confirmó el Departamento de Estado. La noche del martes, 1 de octubre, Irán lanzó más de 200 misiles contra Israel, en lo que representa el segundo ataque iraní contra el país en lo que va del año. Algunos de los misiles impactaron en territorio israelí, lo que activó las sirenas antiaéreas en todo el país, obligando a la población a refugiarse. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, informó que Israel logró interceptar la mayoría de los misiles y que 2 destructores de la Marina estadounidense derribaron alrededor de 12 misiles para apoyar al ejército israelí. Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber utilizado misiles supersónicos Fatah por primera vez, asegurando que el 90% de los lanzamientos alcanzaron sus objetivos.
La Liga Árabe condena ataques israelíes en Líbano y advierte las consecuencias de una escalada. Biden dice que no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares en Irán. Los precios del petróleo suben por temor a represalia israelí contra Irán. El miércoles, 2 de octubre, Israel llevó a cabo un ataque preciso en el centro de Beirut, capital libanesa, dejando al menos 5 muertos y 8 heridos. El ataque se produjo horas después de que el ejército israelí enviara más unidades de infantería y blindados al sur del Líbano, sumándose a las incursiones localizadas contra objetivos de Hezbollah. Además, las tropas israelíes confirmaron la muerte de 8 de sus soldados durante una operación en el país vecino. Estos movimientos militares se producen un día después de que Irán, aliado de Hezbollah, lanzó más de 200 misiles contra Israel. El jueves, 3 de octubre, el ejército israelí declaró que había eliminado a Rawi Mustafa, a quien identificó como jefe del gobierno de Hamas, en un ataque aéreo llevado a cabo hace 3 meses, en el que también perdieron la vida otros 3 altos mandos de seguridad del grupo islamista. Según la versión israelí, la ofensiva tuvo como objetivo un complejo subterráneo al norte de Gaza, que funcionaba como un centro de control y mando para los combatientes de Hamas y que permitía a los altos comandantes del grupo permanecer ocultos durante periodos prolongados. Hamas ha instado a los habitantes del territorio ocupado a manifestarse el viernes, 4 de octubre para escalar el conflicto. El ejército israelí informó que eliminó a un líder del grupo palestino Hamas durante un ataque aéreo lanzado contra el campamento de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania ocupada. Según el Ministerio de Sanidad palestino, al menos 18 personas murieron en el ataque. Mientras tanto, Israel ha continuado sus bombardeos en el sur y el este del Líbano, así como en los suburbios del sur de Beirut. Estos ataques han dejado hasta ahora alrededor de 2.000 muertos y han forzado el desplazamiento de más de 1.2 millones de personas. Por su parte, Hezbollah ha seguido lanzando cohetes hacia el norte de Israel. El 3 de octubre, un ataque con drones no identificados destruyó un depósito de municiones cerca de la base aérea de Jable, en Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los ataques coincidieron con la presencia de aviones militares israelíes en la zona, mientras los sistemas de defensa aérea sirios y rusos intentaron interceptar misiles israelíes durante aproximadamente 40 minutos. Un bloguero militar ruso vinculado al Kremlin indicó que el depósito era utilizado por fuerzas iraníes y sirias y aclaró que los ataques no estaban dirigidos contra la base de Khmeimin. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, no pudo confirmar la responsabilidad del ataque en Latakia, pero recordó un ataque israelí anterior contra un envío de armas iraníes en la misma área. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, elogió el reciente ataque con misiles de su país contra Israel y afirmó que Irán está preparado para repetirlo si fuera necesario, informó la televisión estatal. A sus 85 años, el líder iraní reafirmó su apoyo a la resistencia palestina, subrayando la disposición de Irán para continuar sus ofensivas si la situación lo requiere. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, advirtió sobre la posibilidad de que el territorio turco se convierta en el próximo objetivo militar de Israel. Durante la apertura del nuevo año legislativo en el Parlamento turco, Erdogan declaró: "Lo digo abiertamente, después de Palestina y Líbano, las tierras de nuestra patria se convertirán en el lugar sobre el cual pondrá su mirada la administración israelí". Estas declaraciones reflejan una creciente preocupación por la expansión del conflicto en la región y el posible impacto en Turquía. La agencia de inteligencia sueca afirmó que Irán podría haber estado implicado en las explosiones y disparos que ocurrieron alrededor de las embajadas israelíes en Suecia y Dinamarca. La policía detuvo a 3 ciudadanos suecos tras 2 explosiones, posiblemente causadas por granadas de mano, cerca de la embajada israelí en Copenhague. Además, la embajada israelí en Estocolmo fue atacada en un tiroteo, según confirmó la policía sueca. Miles de manifestantes tomaron las calles en ciudades como Londres, París, Madrid, Caracas y Ciudad del Cabo para pedir un alto el fuego en Gaza y Líbano, con motivo del primer aniversario del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Las marchas, organizadas por simpatizantes pro-palestinos, se llevaron a cabo en diversas regiones de Europa, África y Sudamérica, resaltando el clamor global por el fin del conflicto.
que ya ha dejado casi 42.000 muertos en Gaza. El evento fue parte de una serie de protestas coordinadas en todo el mundo, donde los organizadores exigieron el cese de hostilidades y pidieron apoyo humanitario para los afectados. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para intervenir en la búsqueda de una solución pacífica a la prolongada crisis. Mientras tanto, Israel ha elevado su nivel de alerta máxima debido a la cercanía del aniversario del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, informó que el país estaba preparando una respuesta tras la agresión lanzada por Irán contra su territorio. Estamos preparados con mayores fuerzas en previsión de este día, señaló Hagari, destacando el incremento de medidas de seguridad en un contexto de crecientes tensiones en la región. Así las cosas en Medio Oriente. Hacemos una pausa y volvemos con más y el análisis específico de estos temas con la Biblia y nuestro apóstol Sergio Enríquez. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en El Reloj de Dios. Les recuerdo, pueden comunicarse también con todo el equipo a través del más 502 56 17 90 99. Gracias por los mensajes que nos hacen llegar constantemente. Presentamos antes de la pausa un pequeño contexto de lo que estaba ocurriendo en Medio Oriente y especialmente los ataques que ha venido viviendo Israel. Apóstol, aunque hay mucho que analizar, ¿le llamaba la atención a usted esas dos pancartas que tenía pequeñas el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la ONU? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué opina de eso? Sí, desde luego él lo está viendo desde otro ángulo geopolítico. Cierto. Yo lo estoy viendo desde un ángulo bíblico, escatológico, profético. Y digamos ahí, él pone el eje del mal que él le llama también, ¿verdad? Que abarca todos aquellos lugares en donde los están atacando, dentro de ellos Yemen, Irán, Siria, Líbano, todos esos lugares. Sin embargo, lo que hemos estado leyendo en Ezequiel 38, él no lo pone ahí. Y el conflicto está escalando y va a ir escalando cada vez más y más. No se espera una desescalada. Bueno, yo quisiera que se detuviera. Yo quisiera que se detuviera y que el Señor nos dé un tiempo más, porque esto va a conducir a una guerra que va a ser la tercera guerra mundial definitivamente. Por ejemplo, ahorita ya en esta noticia vemos a una base rusa que aunque ellos digan que no, que el ataque no estaba dirigido hacia los rusos ni nada, pero es que el avión llevaba armas a un aeropuerto que estaba en una base rusa y fue bombardeado ahí, ¿verdad? Sí. Y aún los rusos, como para hacerse los quites, no era contra nosotros, pero sí les dañaron su base. Es un actor más que lo hemos estado hablando en Ezequiel 38, desde los primeros versículos, cuando hablamos de Ros, Tubal, Mesec, que algunos lo dicen que es Moscú, y que todos estos que estoy diciendo, Gomer, Tubal, Mesec, Ros, Gog, Magog, en la Biblia aparecen en Génesis capítulo 10 como los hijos de Jafet. Que los hijos de Jafet, bueno, tenemos que regresar hasta después del diluvio, cuando está Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Hijos de Sem, Cam y Jafet. De esos tres se pobló todo el mundo. Sem, Cam y Jafet. De Sem proceden los israelitas, entre algunos. Sem. De Jafet, estos que están peleando ahorita. Y de Cam, todas las razas de color, amarillo, cobriza, negra. De Jafet, la raza blanca. Y Sem, pues los semitas, ¿verdad? Los israelitas. Entonces, cuando analizamos y le vamos poniendo la lupa a ese Ezequiel 38, nos damos cuenta que Beto Garmá es probablemente Turquía. ¿Verdad? Entonces, en ese mapa que él presentó ahí, en donde está el eje del mal y la bendición y todo, él no pone ahí a Turquía. A propósito. Y Turquía, pues no sé si a propósito, pero Turquía sí está en la Biblia varias veces. Y no solo eso, sino que, claro, nosotros
Nosotros, cuando vemos un mapa, como aquí está Israel, arriba está Siria, aquí está el Líbano, el Mediterráneo, y aquí empieza Turquía, hacia la izquierda. Entonces creemos que solo ahí está Turquía, pero no. Turquía abarca acá y está hasta el norte. En Turquía nace el río Éufrates y el Tigris. Entonces, en el libro de Apocalipsis dice que para la gran guerra esta que se aproxima, el río Éufrates va a ser secado para que pasen los reyes del oriente. Entonces, la forma como puede ser secado, ese afluente de agua tan gigantesco, ya lo pueden secar. ¿Por qué? Porque Turquía hizo unas gigantescas represas que le puede cortar el agua a Irak y a Irán desde sus inicios allá arriba en el río Éufrates. Wow, sí. Y eso pues solo sería una especulación, pero el presidente Erdogan, que es turco, ya se pronunció en contra de Israel sin haberse metido. Por eso estoy diciendo yo, ese mapita está bonito, pero es algo geopolítico que ellos lo tienen visto para actuar ahorita, ¿eh? Porque pues ellos son brillantes, estrategas, inteligentes. Sí. Sin embargo, en lo profético, no solo es ahí, sino que si atacaron una base rusa, y los rusos tal vez no van a contestar ahorita porque están muy ocupados con Ucrania, claro, sí, ¿verdad? Sí. Y no solo están ocupados con Ucrania, sino que los rusos están peleando con todo el mundo. Sí. Están peleando con todo Occidente y toda la cuestión. Sí. Y de alguna manera Israel también tiene un conflicto con todo el mundo. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, porque se está cumpliendo Zacarías capítulo 11, donde dice se va a hacer una piedra pesada para todas las naciones. Entonces, tanto Rusia tiene conflictos con toda la comunidad internacional y mientras está peleando contra Ucrania, como Israel tiene conflictos con toda la comunidad internacional mientras está peleando contra los grupos terroristas financiados por Irán. Cierto. Eso es lo que aparece acá. En algún momento eso se va a terminar esa polarización y se van a poner de acuerdo para venir a atacar a Israel en pleno. Y, por ejemplo, ahora estábamos viendo también en el resumen que el 13 de abril, si no recuerdo mal, fue el primer ataque de Irán contra Israel y luego este 1 de octubre otro ataque que se asemeja a lo que usted nos explicaba de Ezequiel 38. Ahora le pregunto, entre los países que no se están alejando de Israel, sino que están sumando fuerzas, de hecho sus candidatos lo están diciendo, es Estados Unidos. Por la situación con Irán, ¿será? Y esto se preguntan en muchos medios de comunicación, que Estados Unidos apoyará a Israel para atacar Irán. ¿Usted cree que eso sí se pueda dar? Lo que la Biblia deja ver es que Israel va a ser dejado solo. Es decir, también Estados Unidos le dará la espalda. Me parece lógico, pero prefiero... Mira, de hecho, en el primer ataque que se llevó a cabo en abril, y hace meses, esa era la primera escalada. Sí. Y Israel iba a contestar a aquellos 300 drones que les mandaron. Que es un ataque fue a gran escala. Exactamente. Y los calmaron. Sí. Alguien los calmó. Seguramente Occidente, liderado por Estados Unidos, dijeron, no, tranquilos, mira que nosotros les ayudamos desde el Golfo Pérsico, mandamos nuestras armas para interceptar los drones de los otros, no les causaron mucho daño, los calmaron, los tranquilizaron. A mí me parece que pues eso lo tendrían que ver los expertos en geopolítica. Te repito, yo no soy experto en nada, pero trato de leer aquí en la Biblia la profecía. Sí. Y yo creo que Estados Unidos está abandonando esta administración, porque es que no es un país. Las administraciones, Estados Unidos está polarizado entre los demócratas y republicanos. Si Donald Trump estuviera, él estaría de plano de lleno con Israel. Biden, pues, como se acercan las elecciones ya en el mes de noviembre, entonces está tratando de tratar esto con pinzas, de agarrarlo con pinzas, ¿verdad? Claro. Pero digamos ahí lo que procedería sería bombardear las bases nucleares que tiene Irán, que son bases nucleares no de bombas de enriquecimiento de uranio,
dicen ellos. Sí. Y les creo, porque si tuvieran ya una bomba, ya se lo hubieran lanzado a Israel. Oh, wow. ¿Verdad? Que sí. Así, ¿no vas a creer que ellos van a estar respetando las reglas de la guerra? No. Ellos, ellos si llegan a tener una bomba atómica, se la van a tirar a Israel. Entonces, pero ahorita sus centrales nucleares son para la industria de la energía, ¿verdad? Lo energético. Sí, sí. Entonces, lo que procedería en retaliation, dirían allá en mi pueblo, sería bombardearles las cosas nucleares Sí. para eliminar también y atrasar cualquier fabricación de bomba atómica. Y hay una isla en donde pasa el 90% de todo el crudo iraní, que después se reparte a todo el mundo. Esa isla, que es pequeñita y todo, pero ahí tienen que pasar todos ellos. Si la bombardean, Irán se queda sin recursos económicos. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Pues no lo han hecho porque precisamente, mira, es lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando no se le dejaron ir a Hitler. Si lo hubieran cortado desde el principio, si lo hubieran atacado desde el principio, no hubieran sido 7 años de Segunda Guerra Mundial. Sí. Ni hubiera habido tanto problema. Entonces aquí le están dando largas y largas y largas a Putin y a Irán y aún a China. Sí. Entonces, eso, visto desde el punto de vista humano, me parece que no debería ser así, pero aquí dice la Biblia que se van a dejar venir en contra de los israelitas y Dios los va a destruir. Aprovecho a preguntarle, ya que está hablando de tanto Israel, Rusia e Irán, ¿cree usted que existe la posibilidad de que estos tres se unan para apoyar a Irán y que Irán sí ataque a Israel y se habla en algún momento en la Biblia de un ataque masivo, es decir, llegaría a caer una bomba nuclear o algo parecido en contra de Israel? Bueno, yo no podría decir exactamente el punto geográfico donde van a caer las bombas nucleares, pero de que van a caer, porque la Biblia dice en Pedro que este mundo pasará con la tierra y los elementos ardiendo. Y eso solo puede ser visto en una explosión nuclear. Cierto. Entonces, ¿va a haber explosión nuclear? Yo veo que en la Biblia, tanto en Pedro como en la palabra profética más segura del Antiguo Testamento, también lo dice. Eso sería una de las cosas. Otra cosa que no quisiera perder y que tal vez no tiene nada que ver con la pregunta que me haces es el hecho de que yo no estoy diciendo que esto va a suceder ahorita mismo. Yo lo que estoy diciendo es que esto es como una preparación, ¿verdad? Como que si ya se empiezan a expandir las ondas de lo que va a suceder. ¿Por qué razón digo esto? Porque la Biblia dice que cuando ellos se le dejen venir a Israel, hay una cuestión que va a suceder, lo voy a leer acá. Dice, cuando eso suceda, que los ataquen, dice que el Señor va a atacar a los que atacan a Israel, ¿verdad? Por eso es que también hay un texto en la Biblia que dice, como los montes alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Así está Jehová alrededor de los que le temen. Entonces, Él los va a proteger. Pero mira este versículo, dice verso 20 del capítulo 38, y los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. Y entonces cuando leemos el contexto de esto, dice que es porque va a suceder un gran terremoto. Wow. Podría ser un terremoto natural, que la Tierra se sacuda por las placas tectónicas, o un terremoto provocado. Sí, no. Ese va a ser un terremoto que Dios va a hacer. Ya. Pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente, que en el Apocalipsis aparece que hay un gran terremoto. Me parece que es este mismo terremoto. Entonces, pero dice en Apocalipsis que eso es en la gran tribulación, no en el periodo anterior. Y nosotros estamos en el periodo anterior. Exacto. Esto me hace pensar que ahorita solo se está preparando el escenario y que es el primer round entre los pugilistas. Sí, claro. ¿Verdad? Que todavía se están calculando, Sí. pero que se va a dar.
¿verdad? Lo dice la Biblia con una claridad meridiana. Vamos a ver si... bueno, aparte de esto, en esa hora va a haber un terremoto. En esa hora, Dios le va a dar, en una hora, va a darle el poder al anticristo, todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los reyes de la tierra, como ya hemos dicho con anterioridad, son las industrias, la multitud de industrias que gobiernan el planeta. No son los gobernantes electos que son los que van a gobernar, con todo respeto, no son ellos los que tienen el poder. Siempre hay un poder omnímodo detrás de ellos, ¿verdad? No quise decir que son títeres, pero la mayoría de los que están sentados en los gobiernos, hay alguien que los está manejando. Fue puesto por alguien. ¿Y quiénes son los que lo pusieron? No estoy hablando del Deep State, no estoy hablando de las teorías de conspiración, estoy hablando de la realidad que se puede ver a simple vista. Sí. Las industrias, lo que mueve el mundo es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Entonces, las industrias tienen más poder que los países y sus soberanías. Si hablamos, por ejemplo, de la industria del entretenimiento, mueve unas cantidades escandalosas de dinero y no está sujeta a nadie. Y tal como lo dice, básicamente se mete en la cabeza de todo el mundo porque ahora cualquier material producido por estas industrias llegan a nuestro teléfono, a nuestra tablet, a nuestra computadora. Mira, lo que nosotros estamos viviendo es la tiranía de las industrias. Ahora, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó? Todo ha ido cambiado paulatinamente. Sí. Cuando empezó la industrialización del mundo, fue en los años 1870, 80, ahí empezó la industrialización y fue evolucionando. Y las grandes compañías eran las que mandaban en ese momento. Claro. Nosotros vemos que la guerra en donde Estados Unidos se independizó, por decirlo así, de Inglaterra, fue porque una de las industrias fue confrontada allá en los puertos de Boston, ¿verdad? Entonces, pero tuvo que ver la industria. Ahora se está cambiando todo esto. Digamos, hay una industria de entretenimiento que es poderosísima, que abarca deportes, que abarca artes. Dentro de esas artes, la música, el teatro, el cine, la televisión, todo eso que se metió por todos lados, Y es una industria gigantesca en donde no es Hollywood el que manda. Hay industria de entretenimiento en la India, en donde tienen sus propios actores, sus propias empresas, en Sudamérica, en todos lados. Claro, nosotros tenemos más influencia de Norteamérica por la cercanía, ¿verdad? Sí. Pero esa industria es temible. Los deportes. Sí. Los deportes es parte de la industria del entretenimiento. Sí. La industria energética, digamos, en este momento hay un nuevo orden mundial energético. El mundo está transicionando hacia dejar los combustibles fósiles y por eso tenemos tantos problemas para agarrar una energía que ellos le llaman limpia, ecológica. Dentro de ellos el sol, la energía eólica, autos que sean eléctricos y no por combustión de fósiles y todo eso. Entonces está habiendo una transición. Pero todo eso, energía eólica, energía hidráulica, la energía solar, energía nuclear y energía también de los que ya estamos acostumbrados que proviene de los fósiles. Todo eso es una sola industria. No es que sea, digamos, todas las demás podríamos decir que serían incisos de la gigantesca industria de la energía. Pues ahí tenemos dos. Y la bélica. ¿Y dónde dejamos la industria alimenticia? Claro. ¿Y dónde dejamos la industria farmacéutica?
Dios santo. Entonces, todas esas industrias son las que están gobernando el mundo, y a ellas, todas esas industrias en Apocalipsis capítulo 18 y capítulo 16 y 17 le entregan por una hora su poder. ¿Y qué va a al pasar en anticristo. esa hora? Entonces ahí la cosa se pone seria, porque va a ser más o menos un espíritu de control. Que nadie va a poder comprar ni vender. Ya ahora tenemos un montón de controles. Oh, sí, claro. Tenemos un montón de controles. Digamos, hay países en donde que van avanzando más y más, donde si tú no presentas un número de DPI, de documento único de identificación, no te venden una medicina. Absolutamente. De hecho, en China se habla mucho de los controles que tienen con las cámaras y eso para vigilar que si una persona, por ejemplo, no está al día en el pago de sus impuestos, no puede abrírsele la puerta del metro, no puede ingresar a ciertos lugares, entonces está siendo apartada. Aprovecho, apóstol, ya que hablamos de por lo menos dos de las industrias, de la industria energética. En este momento hay una batalla entre Europa y China por los carros que ya no necesitan combustibles fósiles, como hablábamos hace un rato, y se habla de una guerra económica que pueda ocurrir entre esas potencias. Europa está poniendo aranceles altos a China, solamente Alemania no lo quiere hacer porque teme que China, como respuesta, también le ponga aranceles altos a su industria. ¿Cree que ese también sea un conflicto que pueda ir creciendo allá? Desde luego, es parte del escenario, de los escenarios, ¿verdad? Ahí sería el escenario mundo. Y claro, hacia el nuevo orden mundial, las cosas que tienen que dar es, ya dijimos, la energía va transicionando para tener un nuevo orden mundial de energía, pero también hay una desdolarización en el mundo y que por la cual está pugnando los países como China, Rusia, Brasil, el BRIC. ¿Verdad? Entonces ellos están pugnando por eso, para cambiar la moneda que ha sido la hegemónica durante todo este tiempo. Eso afecta a la economía, obviamente, de Estados Unidos y de todas las naciones en las cuales tienen bastante influencia. Europa está tratando de hacer lo suyo con el euro, pero no tiene tanta fuerza. El hecho también, es una guerra, los detalles, los expertos son los que lo deberían de analizar. Ahí es donde se tienen que ver los tecnicismos. Pero lo que yo sí les puedo decir es que es un espíritu de control de todas las cosas por medio de estas 10 industrias que están manejando. De hecho, Estados Unidos, debido a la guerra de Rusia, que fue provocada, la guerra de Rusia Rusia-Ucrania. Contra Ucrania. Porque se sabe en la actualidad que querían sentarse a la mesa de negociaciones y las potencias occidentales dijeron que no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se les cortó el suministro a Europa de todo el gas que venía de Rusia. ¿Para qué? Para que otro tipo de potencias avanzara y si fuera el proveedor más caro, por cierto, de Europa del gas natural. Dentro de ellos, Estados Unidos, que venía en una crisis económica y que esa guerra los levantó económicamente. Hay muchas cosas que parecerían teorías de la conspiración. Pero procuramos analizar y tenemos poco tiempo. Sin embargo, como usted mencionó algunas de las industrias, me gustaría dar una pincelada, utilizando sus palabras, a la industria del entretenimiento. Por ejemplo, ahora mismo hay una convulsión porque se ha descubierto que Sean Diddy Combs, este hombre tan famoso en Estados Unidos, y sus fiestas están destapando básicamente una caja de Pandora en donde están involucrados muchos famosos, y cualquiera diría, ¿qué tiene que ver el reloj de Dios con eso que está ocurriendo allá? La industria del entretenimiento, que ya lo dejó claro usted que sí funciona, pero yo diría, ¿eso qué tiene que ver con los escenarios escatológicos? Me gustaría su punto de vista, apóstol. Bueno, para empezar, yo creo que es muy sugestivo que
que eso se descubre, si eso hace años que lo sabían todos, lo de Epstein y lo de este tipo también, ¿verdad? Sí, de la isla esa que tenía el otro. Entonces, esos ellos lo sabían. ¿Por qué en este momento que se acerca a un mes de las elecciones Norteamérica se destapa? Seguramente ahí va a haber cierto tipo de extorsión, me imagino yo. Y aparte de que se va a perder poder bastante Hollywood, creo yo. Pero se van a pasar trayendo, porque ahí hay figuras políticas, hay figuras deportivas, hasta se menciona Mike Tyson, que estaba en ello, y que cada vez se va destapando más y más esa caja de Pandora, como tú dices, ¿verdad? Entonces creo que eso puede... Incluso hay ministros evangélicos, hay uno por lo menos que ha sido acusado, muy famoso él, muchísimo, muy famoso y muy conocido y muy querido. Preferimos no mencionar su nombre. No, de ninguna manera, pero ya todo el mundo lo sabe. Pero él se ha tratado de desligar inmediatamente. Ahí todos... Todos están eliminando las fotos que tienen fotos, que ver con... No, yo ni siquiera sé quién están hablando, dirán, ¿verdad? Claro. Pero sí está involucrado muchísima gente para manchar prestigios, para manchar tantas cosas. Acabar con carreras, pero más que todo para poder extorsionar, para poder hacer cosas que todo el mundo sabía que estaban pasando. No puedo creer yo que eso no lo supieran, así como son, investigan todo y le hacen, y a última hora va a explotar por alguna causa. Claro, apóstol. Bien, ¿y eso que está ocurriendo en la industria del entretenimiento tiene también una lectura bíblica que se le pueda hacer? Desde luego. Cuando la Biblia nos narra del ascenso del anticristo, dice que él subirá en base a las intrigas. Él va a hacer intrigas. Entonces, lo que está sucediendo en la industria, en todas las industrias, pero en este caso en el entretenimiento, alcanza niveles insospechados, ¿verdad?, en la opinión pública. Para que democráticamente, voluntariamente, todos entreguen su soberanía. Al ver tanto desorden. Y ahí pues se podría seguir viendo muchas otras cosas. Hemos visto el escenario del cosmos, hemos visto el escenario del mundo. Ahora resulta que la Agenda 2030 ya no es Agenda 2030, sino que es una agenda del futuro y le han dado 15 años más, según la ONU. Hay un caos. Israel declaró persona non grata a Antonio Guterres y le prohibió la entrada a Israel al secretario de las Naciones Unidas, acusándolos. La línea azul que le llaman, que son los soldados de las Naciones Unidas, se han puesto en la frontera con el Líbano para no dejar que Israel invada lo que tiene que invadir según sus estrategias militares. Entonces, el mundo está en llamas. El mundo está en llamas. El que no se ha dado cuenta, bueno, ahora que digo en llamas, hay incendios forestales. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ellos están pugnando por eso para cambiar la moneda que ha sido la hegemónica durante todo este tiempo. Eso afecta a la economía, obviamente, de Estados Unidos y de todas las naciones en las cuales tienen bastante influencia. Realmente está haciendo algo bueno. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, puede suceder que la Biblia dice que de las tinieblas resplandeció la luz. Sí. O que de la muerte surgió la vida por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, del caos va a surgir un orden que va a venir de parte de Dios, pero que antes va a tratar de ser emulado por el anticristo en un nuevo orden mundial. Yo creo que él cita que estamos muy cerca. Yo no me atrevería a poner una fecha. No me atrevería, aunque el Señor me hubiera dicho. No diría, el Señor me dijo tal fecha. No lo haría. A menos que le hubiese dicho, dile a mis hijos. Sí. Claro. Si él dice lo que tal fecha, entonces sí, ¿verdad? Pero todavía no se lo ha dicho. No, pero creo que nos lo va a decir a todos individualmente en su momento. Sí, claro. Porque ese texto que muchos utilizan para no querer abordar esta temática que dice el día y la hora nadie lo sabe, ese no está contextualizado.
Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Sí. No está contextualizado, pero sí lo vas a ver. ¿Por qué lo vas a ver? Porque la Biblia dice, si no te arrepientes, voy a venir sobre ti y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Así es. Entonces, si lo ponemos, la lectura esa, la ponemos de otro lado, podríamos decir, si te arrepientes, sí sabrás Te avisaré. la hora que voy a venir sobre ti. Entonces, arrepintámonos, cambiemos nuestra manera de pensar, vayamos en pos de las cosas lindas que Dios quiere para nosotros, busquémoslo mientras pueda ser hallado y apresurémonos para la venida del Señor, y cada vez que leamos una noticia de estas, oremos al Señor también por la paz de Jerusalén. Claro, Te devuelvo el tiempo. Muchas gracias. Y tomando en cuenta las palabras del apóstol, analicemos las noticias y veamos también cómo es que está creciendo cada una de las industrias y pongamos esa lupa escatológica. Y si tienen dudas, por favor, escriban al +502 56 17 90 99 para que nuestro apóstol les conteste. Hasta aquí el reloj de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión, 9 de la noche, hora de Guatemala, los domingos. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.